Hola, ¿qué tal? Bellas mujeres de Mujer Perla Preciosa, ¿cómo estamos? Estamos aquí en un martes más de transmisión, listas para aprender juntas sobre el amor de Dios, sobre lo que Dios quiere para nuestras vidas, para poder dar más de nosotras mismas y para poder bendecir a Dios. Esto es lo importante. Bienvenidas. Estamos en esta serie donde estamos hablando de diferentes cosas que la Biblia dice que nos ayudan a mejorar nuestra estima y a ser mejores personas. Entonces, esta es pues dentro de esta serie, ¿verdad? Las perlas de autoestima. Y habíamos hablado de que debemos de estar libres de temores, que debemos de tener dominio propio, porque tenemos que entender que ser empoderadas es tener jurisdicción para hacer algo. Cuando nosotras conocemos nuestro valor, no tenemos la necesidad de actuar impulsivamente. Entonces de ahí viene, ¿no?, la serie de las perlas de autoestima, de conocer quiénes nosotras somos, estar conscientes del valor que tenemos y al mismo tiempo poder ser lo mejor que podamos ser para la gloria de Dios, ¿no? Que podamos vivir realmente reflejando a ese Dios maravilloso que nos ama, que nos perdona, que nos da dominio propio y todo esto, ¿verdad? Entonces, bien importante que entendamos nuestro valor como mujeres, como seres humanos, como hijas de Dios sobre todo. Dios nos ama, mandó a su Hijo para darnos vida eterna y también quiere que vivamos una vida abundante aquí en la tierra, que nosotras entendamos quiénes somos, que estamos empoderadas por medio del Espíritu Santo, que podemos ser libres de temores, otra vez que podemos tener dominio propio, que somos amadas y el tema de hoy es que nada nos robe nuestra alegría. Fíjense que en Proverbios 15:13 dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Dice, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Quiere decir que cuando nosotras estamos alegres se nos nota. Nos vemos más bellas, somos más hermosas, se nos nota, hay algo exterior. Cuando tú tienes, lo que tú tienes internamente se va a reflejar en tu exterior. Eso es lo que nos está diciendo Proverbios, ¿no? Que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, si nosotras queremos ser bellas, muchas veces pensamos que nuestra autoestima se puede basar en nuestro corte de pelo, en el color de pelo, en el color de nuestra piel, en si somos delgadas o no tan delgadas, o si tenemos ropa de marca y todas estas cosas. Pero en realidad es lo que tenemos por dentro, lo que nos embellece todavía aún más. No digo que no se cuiden por fuera, claro que sí, pero debemos de tratar de estar alegres siempre, de tener el fruto del Espíritu Santo, de tener esa relación con Dios y eso se va a reflejar afuera, fíjense nada más. Cuando nosotros sabemos cuál es nuestra identidad en Cristo y desarrollamos ese fruto del Espíritu Santo, desarrollamos nuestro carácter espiritual y nos vemos mejor. Nos vemos mejor, se refleja en nuestro exterior. Entonces, el tema de hoy, que nada nos robe nuestra alegría. La sana autoestima, la verdad que produce gozo también. La sana autoestima, saber lo que nosotros valemos, saber nuestra identidad, tener todo esto en claro en Cristo, también nos va a producir gozo. Entonces, es bien importante para que nada nos robe nuestra alegría o nuestro gozo, de dónde viene nuestra satisfacción. La verdad es que cuando nosotras entendemos que somos amadas, perdonadas, valiosas y que no dependemos de la aprobación de otras personas, sino solamente de la aprobación de Dios, cuando entendemos que somos aprobadas por Dios, nosotros podemos ser personas alegres y gozosas. Nuestra satisfacción debe de venir de ahí. Lo malo es que muchas veces la satisfacción de nuestra vida viene de otras cosas que no tienen que ver con Dios o que no están conectadas con nuestra identidad en Cristo, y es ahí donde nosotros perdemos el gozo, donde nosotros perdemos la alegría, donde no podemos desarrollar ese fruto del Espíritu Santo, no podemos ser esas personas alegres que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Yo entiendo que no siempre vamos a poder estar alegres, pero sí podemos tener siempre interiormente ese gozo, ¿verdad? Esa alegría interior.
Y muchas veces perdemos esto porque nos comparamos con otras personas. Muchas veces perdemos la alegría porque decimos, mira, ella tiene y yo no. Mira, ella es y yo no. Mira, ella hace y yo no. A ella Dios le da y a mí no. Y empezamos a compararnos. Tenemos que tener bien claro que Dios tiene un propósito divino y un plan diferente para cada una de nosotras. Y nosotros debemos estar conectadas a ese plan. Y cuando nosotros hacemos esto, nada nos va a robar el gozo. No vamos a perder ese gozo. ¿Verdad? Muchas veces nos sentimos culpables por algo que hicimos y no le hemos entregado esta culpabilidad a Dios. Muchas veces no nos perdonamos a nosotras mismas. Sabemos que hicimos algo mal, que cometimos fallas y vivimos atormentándonos. No nos permitimos a nosotras mismas gozar de la alegría. No nos permitimos estar alegres porque estamos con esta culpabilidad. A veces no lo hacemos a propósito. Es algo que simplemente está en el interior de nosotros. Por eso es bien importante que vengamos a Dios, que pasemos tiempo con el Espíritu Santo y que Él nos vaya revelando qué cosas en nuestra vida no nos han permitido ser alegres, no nos han permitido desarrollar ese gozo que el Espíritu Santo ha depositado en nuestras vidas. De qué manera nosotras necesitamos perdonarnos, necesitamos perdonar a otros, dejarnos de sentir culpables por algo que hicimos, cuando Dios ya nos perdonó, cuando ya entendimos y tomamos el arrepentimiento y hemos cambiado nuestro curso de vida, ¿verdad? Y aún así no podemos estar alegres, no nos permitimos a nosotras mismas vivir alegría, porque estamos todavía atormentándonos, muchas veces estamos heridas. Tenemos heridas que no hemos sanado, que no hemos entregado a Dios, y entonces destilamos la amargura. No nos parece nada bien, nos quejamos, estamos tristes o desanimadas. Todas estas cosas nos roban el gozo que Dios quiere que tengamos. Entonces, no dejemos que la amargura, que la comparación, la culpabilidad, el temor. Mi hermana Yadira habló del temor también hace algunas semanas. Eso muchas veces nos quita el gozo también. Muchas veces no creemos que nosotras somos capaces de hacer algo bien, que Dios nos capacitó para buenas obras. Eso dice la Biblia, que Dios desde antes, desde el principio, nos capacitó para toda buena obra. Y muchas veces no podemos creer esto. No nos llenamos de esa fe y entonces perdemos nuestro gozo. Perdemos la alegría de vivir en Cristo. Muchas veces si la gente no nos reconoce, entonces pensamos que lo que nosotros estamos haciendo no tiene valor. Y a mí no sé, me inspira muchísimo, por ejemplo, la historia de Pablo. Pablo sabía que estaba teniendo reconocimiento, ¿no? Sabía que había gente que estaba aceptando a Cristo y que estaba viniendo a los pies de Cristo a causa de sus oraciones, pero Pablo sufrió muchísimo, estaba en la cárcel. Sufrió muchísimo por causa del Evangelio. Y hubo ocasiones en las que él no podía ir a predicar. Por eso es que tenemos las cartas, ¿no? De Pablo. Y tal vez él podía decir, bueno, ¿quién la va a leer? ¿No? La van a leer en alguna congregación, unas cuantos cientos de personas. Y tal vez él podría haber pensado, no vale la pena. Esto no es reconocido. Ah, no se le está dando el reconocimiento que yo quisiera. Entonces podría él haber perdido la alegría, haber perdido el gozo, pero no, aún preso él cantaba cantos dentro de la cárcel. Y lo que más me llama la atención de esto es que en realidad ninguno de los apóstoles, ni Pablo, ni ninguno, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles se dieron cuenta de la magnitud de su ministerio. No se dieron cuenta de lo que alcanzó lo que ellos hicieron. Y muchas veces nosotros buscamos este reconocimiento aquí y ahora, en este momento. Y no sabemos qué plan tiene Dios para las cosas que nosotros a veces estamos haciendo. No sabemos en qué momento va a dar fruto. Entonces por eso también la Biblia dice que no nos debemos de cansar de hacer el bien, porque a su tiempo nosotros vamos a cosechar. A su tiempo va a venir el fruto de lo que nosotros estemos sembrando. Entonces, muchas veces no importa que no tengas el reconocimiento en este momento. No pienses que lo que tú haces no tiene valor. Si tú estás convencida de que es Dios
el que te está llamando a hacer lo que tú estás haciendo, cualquier cosa que sea en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, si lo estás haciendo para la gloria de Dios, gózate. Gózate porque vas a tener recompensa, porque Dios está mirando eso, porque Dios lo reconoce. Entonces, no debemos de enfocarnos en que la gente nos reconozca, en lo que la gente diga, para poder ponernos alegres y para poder decir, oh, mira, o enfocarnos en que, mira, si ella tiene esto y yo también lo tengo, qué felicidad, gloria a Dios. Y así pasa, qué bueno. Pero eso no debe ser la base de nuestra alegría. Muchas veces perdemos nuestra alegría, nuestro gozo, porque no somos personas agradecidas. Estamos viendo lo que nos falta en lugar de lo que ya tenemos. O a veces no tomamos en cuenta lo que Dios ya nos ha dado. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Lo que quiere decir que cualquier cosa buena que tú tengas, o que tú seas, o que tú hagas, es porque Dios la puso en ti. Y hay que agradecer por esto. Cuando tenemos un corazón agradecido podemos ser más alegres porque vemos las cosas buenas que Dios nos da. Cuando estamos llenos de gozo, no nos dejamos definir por nuestros fracasos. No dejamos que nuestros fracasos nos definan. Entonces es importante todo esto, es importante para nuestra autoestima saber que el gozo viene de Dios, saber que tenemos que tener gozo, que nada nos puede robar nuestro gozo, saber quiénes somos nosotras para poder actuar de acuerdo al gozo que Dios nos da, para poder ser felices, para no enfocarnos en las cosas que nos amargan, que nos hieren, ¿verdad? Entonces, Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, ya vimos algunas cosas que nos pueden robar el gozo. Cuando nosotros mantenemos el gozo, además, nosotros podemos ser más fuertes. Dice la Biblia que el gozo del Señor es fortaleza, lo que significa que nosotros no necesitamos que nuestras vidas estén perfectas. No necesitamos que todo esté bien en nuestras vidas. Necesitamos sentir el gozo de Dios, necesitamos llenarnos del gozo de la salvación, el gozo de saber que tenemos un Dios maravilloso, que nos ha dado vida eterna, que nos ama, que nos sana nuestras heridas, que nos ayuda a perdonar, que quita nuestros temores, y todo esto nos debe llenar de gozo, a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo. Cuando sintamos que ya no podemos más, que esto está muy difícil, que no puedo más, dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando tú te aferras a ese gozo, tú puedes seguir adelante a pesar de las situaciones difíciles. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, lo que quiere decir que cuando nosotros somos salvos y Dios deposita su Espíritu Santo en nosotros, nos da gozo. Tenemos gozo. Lo que pasa es que a veces no vivimos de acuerdo a ese gozo, no lo desarrollamos. Estamos con todas estas cosas dejando que nos robe esa alegría, esa felicidad que Dios quiere que vivamos. Fíjense que ya tenemos esa capacidad de estar alegre, pero hay un cambio que debe pasar en nuestras mentes. Hay algo que se llama, que los psicólogos llaman neuroplasticidad. Esto me parece bien interesante porque según este concepto dice que nuestro cerebro crea conexiones de acuerdo con lo que nosotros le decimos. Nuestro cerebro se guía de acuerdo a lo que nosotros le decimos. Entonces, cuando nosotros le decimos a nuestro cerebro ansiedad, miedo, nosotros estamos eligiendo estas cosas. Cuando nosotros le hablamos a nuestro cerebro de alegría, de gozo, nosotros podemos retomar el ritmo de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, llenarnos de fe y creer. Por eso es tan importante, porque nuestro cerebro se adapta a lo que nosotros le decimos. Entonces, cuando nosotros le decimos a nuestro cerebro que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que el gozo de la salvación es nuestra fortaleza, cuando nosotros nos llenamos de fe y le enseñamos a nuestro cerebro a creer, le decimos que no somos víctimas, que somos luchadoras en el nombre de Cristo, que somos más que vencedores. Y lo repetimos con frecuencia todo esto en nuestro cerebro. Nos llenamos de la palabra de Dios.
nuestro cerebro literalmente hace nuevas conexiones y empieza a pensar de una manera diferente. Cuando nosotros empezamos a pensar de una manera diferente, actuamos de una manera diferente. Reflejamos a Cristo cuando metemos a la palabra de Dios en nuestros pensamientos. Lo malo es que muchas veces nos repetimos cosas que no son verdad, cosas que no vienen de Dios. Y entonces nos acostumbramos a esto y nuestro cerebro, igual que positivamente se adapta, se puede adaptar también a las cosas negativas. Entonces esto puede ser peligroso también. ¿De qué estamos alimentando nuestra mente? ¿Verdad? Porque también nos acostumbramos a las cosas tóxicas. Nos acostumbramos a reaccionar por impulso, a no tener dominio propio. Nos acostumbramos a pensar que nadie nos ama o que no podemos hacer ciertas cosas, dejamos que el miedo nos invada. Entonces, por eso es que la transformación por medio de la renovación de nuestra mente es tan importante. Fíjense nada más, Pablo en Romanos 12:2 ya nos estaba hablando de neurociencia, hace 2000 años casi. Él ya estaba escribiendo todo esto que ahora los científicos nos están enseñando, ¿no? Pablo, por medio del Espíritu Santo, revelación del Espíritu Santo, Pablo ya nos había dicho. Nos dice que no nos adaptemos a las costumbres de este mundo, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, para que podamos comprobar la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Entonces, es importante que nos alimentemos de lo que Dios quiere para nuestras vidas, que no dejemos que las mentiras de la vida, del enemigo, de la sociedad, sean las que alimenten nuestra mente, porque eso nos roba el gozo. Eso nos hace que no vivamos ese gozo que Dios quiere que vivamos. Dios quiere que seamos personas alegres, ¿sí? Es cierto que no siempre vamos a estar alegres, vamos a vivir momentos de tristeza, vamos a vivir momentos difíciles, pero ese gozo interno está ahí, siempre. Es diferente cuando tenemos a Cristo, podremos fortalecernos en Él y sobrepasar todas estas situaciones difíciles. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo y nos repetimos sus verdades, descubrimos que podemos vivir con este gozo, que las circunstancias no nos pueden quitar el gozo. Sofonías 3:17. Este versículo también es muy bonito porque dice que Jehová está en medio de ti. Lo podemos tomar para nuestras vidas. Dice que Él se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Está hablando de su pueblo. Nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Por adopción. Entonces, dice, fíjese nada más, que Dios se goza en nosotros, que Dios canta sobre nosotros. Imagínate, mujer, hazlo personal. Claudia, Miriam, Yadira, que me están escuchando, digan, Dios se regocija en mí. Dios se goza al verme. Dios dice, ay, mi hija Miriam, qué hermosa, mira, y canta sobre nosotros. Se regocija y canta. Así como cuando cantamos canciones de amor o canciones para Dios, Dios también lo hace sobre nosotras. Qué lindo. Esa es nuestra identidad. Esa es la persona que tú eres en Cristo. Hay un Dios todopoderoso que te ama, que piensa en ti, que canta sobre ti. Pero cuando no interiorizamos esto, cuando no lo alcanzamos a comprender, no vivimos de acuerdo a esto, terminamos perdiendo nuestra alegría, ¿verdad? Porque lo que controla nuestra identidad es lo que va a controlar la manera en que nosotros nos sentimos. Entonces no podemos dejar que otras cosas nos controlen. Muchas veces basamos nuestra alegría en nuestros logros, por ejemplo. Y entonces, si logramos esto, estamos alegres, tenemos gozo. Pero si no, estamos tristes. Pero nosotros no dependemos de nuestros logros. Nuestra identidad no la controla lo que nosotros hagamos o no hagamos. Nosotros somos salvos por gracia. Dios ya nos ama. Siendo aún pecadores, dice que Cristo murió por nosotros. El Salmo 119:14 dice, me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todas las riquezas. Entonces, no importa qué tanto tú logres en la vida o no logres. Es bonito lograr y Dios es bueno y nos concede logros. Pero esa no es la base de nuestra identidad. Más que las riquezas, más que los logros, debemos de regocijarnos
en el camino de Dios, en las leyes de Dios, en obedecer sus mandamientos, en su presencia. Muchas veces dejamos que nuestra apariencia nos controle y es fácil perder la alegría, controlar nuestra alegría de acuerdo a cómo nos vemos, como les digo. Si estoy de tal medida, o si tengo el pelo de tal color, o si logré que hoy mi maquillaje quedara bien, o tal vez no logré que quedara tan bien, entonces no estoy alegre, estoy triste. Me pongo triste porque cambié mi apariencia, porque estoy envejeciendo. No, nuestra alegría no debe de ser controlada por esas cosas, por nuestro pasado, porque a veces estamos todavía, ay, es que yo hice esto y esto otro, y aunque sí, Dios ya me perdonó, y decimos, sí, yo también ya me perdoné, pero ay, es que qué triste pensar en todo lo que hice. No, no, tu alegría no depende de quién tú fuiste en el pasado, tu alegría depende de quién es tu Dios, del Dios que te salvó o de las circunstancias a veces es que estamos viviendo este momento. Y como les digo, sí, a veces vamos a vivir momentos difíciles. La Biblia también habla de que debemos llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Pero, pero interiormente no debemos de perder ese gozo. A pesar de que las circunstancias a veces sean difíciles, debemos de gozarnos en quién es nuestro Dios, en saber que Él tiene todo bajo control y que un día vamos a tener vida eterna, que Él es nuestro sanador, que en el cielo no vamos a tener más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, y que estamos cumpliendo un propósito que a pesar de las circunstancias, Dios nos va a ir guiando de gloria en gloria. Dice Juan 15:11, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Este es Jesús hablando. Dice, para que mi gozo esté en vosotros y sea cumplido. Y les está hablando de permanecer, está hablando de la viña que lleva los pámpanos y el fruto y todo esto. Entonces dice, ustedes tienen que permanecer en mí. Y les empieza a explicar cómo ellos tienen que estar conectados con la viña que es Dios, ¿verdad? Y entonces les dice, y esto se los digo para que mi gozo esté en vosotros, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces quiere decir que el gozo se cumple en nuestras vidas cuando nosotros permanecemos unidos a Dios, cuando no nos separamos, cuando estamos conectados con Jesús. Entonces, en Filipenses 4:4 también dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Debemos regocijarnos en el Señor. Regocijarnos. ¿Qué es lo que nos causa alegría? David, cuando pecó, muchas veces el pecado también nos puede robar la alegría, así que es importante que vengamos delante de Dios, confesemos y nos llenemos de Él, ¿verdad? David en el Salmo 51 dice, no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación y un espíritu generoso me sustente. Entonces tenemos el gozo de la salvación. En la presencia de Dios nosotros tenemos ese gozo, podemos vivir de acuerdo a ese gozo. El Salmo 119 también nos dice, tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. El obedecer a Dios, el vivir para Él, debe ser regocijo en nuestro corazón, debe llenarnos de gozo, debe hacernos personas alegres. Y el gozo, como les dije, es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 lo enlista como uno de los frutos. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Entonces, la alegría, el gozo, no es solamente una emoción. Sí es una emoción, pero va más allá que eso también. Es una obra que el Espíritu Santo produce en un creyente. Es algo más profundo que eso. Es algo que se desarrolla con nuestra relación con Dios. Y muchas veces, a veces es difícil de entender esto, pero el gozo puede coexistir con el cansancio de las pruebas de la vida. Cuando venimos a Dios y dejamos ese cansancio, Dios nos hace entonces que nosotros podamos reconocer o vivir de acuerdo al gozo que Él ya puso en nosotros, a pesar de las circunstancias, ¿verdad? A pesar de que a veces podamos estar pasando por situaciones difíciles, podemos saber que el gozo del Señor es el Espíritu Santo nos lo ha dado. O sea, que si tenemos el Espíritu Santo tenemos gozo y podemos optar
por actuar de acuerdo a ese gozo que Dios deposita en nosotros. Debemos regocijarnos y tener alegría en medio de las pruebas. Aunque no siempre nos sintamos alegres, sabemos que podemos tener ese gozo, que podemos tener esa esperanza interior que nos saca adelante, que nos da fortaleza, ¿recuerdan? Y que nos ayuda a ser esas personas positivas que debemos de ser para reflejar a Dios. Y no se trata de que estemos fingiendo alegría. ¡Ay! No, siempre estoy alegre y que estamos fingiendo esta alegría. No, se trata de saber, de interiorizar, de pasar tiempo con Dios y darnos cuenta que realmente le pertenecemos a Dios. Esto nos debe de causar alegría genuina. Le pertenecemos a un Dios infinitamente bueno y muy misericordioso. Que a veces la regamos, pero acuérdense, Dios misericordioso. Le pertenecemos, somos de Él, somos ovejas de su prado. Le pertenecemos a un Dios bueno, a un Dios misericordioso. Y que aun cuando estamos viviendo dificultades, Él nos puede llenar de ese gozo y de esa alegría. Así que espero que se queden con este mensaje en sus corazones, que de verdad tratemos de alabar a Dios a pesar de las circunstancias, de buscar de su presencia, de no dejar que nada nos robe el gozo. Sobre todo esas cosas que son tan dañinas para nuestro corazón, eso de pensar de que no soy suficiente, de que yo tuve la culpa, de que no puedo perdonar o es que no me perdonó. Dios está con nosotros. Cuando nosotros somos sinceras de corazón y entendemos quién es nuestro Dios, quién es el Dios al que le pertenecemos, podemos realmente tener gozo y alegría y no permitir que nada nos la quite. Hay un canto que ya les he dicho que me gusta mucho, un canto antiguo que dice, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Entonces es Dios el que te dio ese gozo. No permitas que nada te lo quite. No permitas que las circunstancias de la vida te vuelvan una persona triste o amargada, apagada. Dios te ama y ha depositado gozo en ti. El gozo de su salvación, el gozo de su presencia, el gozo de su gracia, el gozo de su perdón. Vive de acuerdo a eso. Pues muchas gracias por conectarse y sigamos orando para que Dios nos llene de ese gozo. Amén. No se me rindan y no dejen que nada les robe su alegría. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.